Revolución de Mayo revelada. Parte 1. La Revolución de Mayo de 1810 fue un acontecimiento crucial que marcó el comienzo del proceso de independencia en Argentina y, más ampliamente, en América del Sur. Todo comenzó en un contexto de profunda crisis política y económica en el Virreinato del Río de la Plata. La invasión napoleónica a España en 1808, que forzó la abdicación del rey Fernando VII, dejó un vacío de poder en los territorios coloniales. Este hecho generó incertidumbre sobre quién debía gobernar, y abrió la puerta a nuevas ideas políticas inspiradas en la Ilustración y las recientes revoluciones en América y Europa. Buenos Aires, principal ciudad del virreinato, se convirtió en el epicentro de los debates políticos. Los criollos, descendientes de españoles nacidos en América, estaban cada vez más descontentos con las restricciones comerciales y la falta de participación en los asuntos públicos. Aprovechando la confusión causada por la ausencia de autoridad legítima en España, comenzaron a organizar reuniones secretas y tertulias donde discutían la posibilidad de asumir el gobierno local y separarse de la obediencia hacia la corona española. En mayo de 1810, la noticia de que la Junta de Sevilla, que se suponía gobernaría en nombre del rey cautivo, había caído, provocó un aumento de la tensión. Las fuerzas patriotas entendieron que era el momento adecuado para actuar. Entre los líderes más influyentes estaban Cornelio Saavedra, presidente del Cabildo, y Mariano Moreno, un abogado y periodista comprometido con las ideas revolucionarias. Juntos, representaban dos enfoques distintos: Saavedra, más moderado y cauteloso, y Moreno, más radical y decidido a implementar cambios inmediatos. Los días previos al 25 de mayo estuvieron marcados por intensas reuniones, debates y movilizaciones de la población. El Cabildo Abierto del 22 de mayo fue un momento decisivo, donde vecinos y líderes discutieron abiertamente sobre la destitución del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros. Finalmente, las presiones de la ciudadanía y las ideas de autonomía llevaron a la renuncia del virrey y al establecimiento del primer gobierno patrio, considerado el primer paso hacia la independencia formal de Argentina. Este evento no solo simbolizó el despertar político de los criollos, sino que también demostró que la voluntad popular y la organización política podían desafiar estructuras coloniales aparentemente inamovibles. La Revolución de Mayo sentó las bases para un proceso largo y complejo de independencia, marcando el inicio de una transformación histórica que cambiaría la región para siempre. Revolución de Mayo, todo. 2. Tras la renuncia del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, el primer gobierno patrio asumió el poder el 25 de mayo de 1810. Esta nueva autoridad estaba compuesta principalmente por criollos, quienes buscaban un equilibrio entre mantener el orden y avanzar hacia la autonomía. Sin embargo, las tensiones internas eran evidentes. Por un lado, los moderados, liderados por Cornelio Saavedra, preferían consolidar el poder local antes de desafiar abiertamente a España. Por otro, los radicales, encabezados por Mariano Moreno, impulsaban reformas inmediatas y querían enviar emisarios a las provincias para difundir los ideales revolucionarios. El primer gobierno implementó medidas iniciales para consolidar su autoridad, como el control de la milicia local y la reorganización de la administración pública. También comenzaron a redactar comunicados para informar a las provincias del virreinato sobre los cambios, intentando asegurar su lealtad y evitar conflictos. Moreno promovió la difusión de ideas revolucionarias, inspiradas en la Ilustración, la Revolución Francesa y los movimientos de independencia en América del Norte, buscando un apoyo más amplio que fortaleciera la causa patriota. A medida que los líderes trabajaban en Buenos Aires, surgieron desafíos significativos. Las provincias del interior estaban divididas entre apoyar al nuevo gobierno o mantener la lealtad al rey cautivo en España. En lugares como Montevideo, Córdoba y el Alto Perú, se produjeron tensiones políticas y enfrentamientos menores, reflejando la complejidad de un proceso de independencia que no era uniforme ni pacífico. Paralelamente, la economía se convirtió en un foco central. El bloqueo comercial impuesto por España durante años había limitado las oportunidades de comercio, y los criollos buscaban abrir mercados alternativos para fortalecer la autonomía económica. El gobierno patrio comenzó a implementar políticas para favorecer el comercio local y el control de aduanas, aunque estas acciones generaron resistencia entre sectores leales a España y comerciantes acostumbrados a la antigua estructura colonial. La Revolución de Mayo no fue solo un cambio político, sino también un movimiento social. La participación de vecinos, comerciantes, militantes y milicianos urbanos demostró que la voluntad popular jugaba un papel fundamental en la consolidación del nuevo gobierno. Este evento se convirtió en un ejemplo temprano de cómo las ideas de libertad y autogobierno podían movilizar a una sociedad para desafiar estructuras tradicionales de poder. Revolución y desafíos patrios. 3.
Después de la formación del primer gobierno patrio, uno de los mayores desafíos fue asegurar la aceptación de las provincias del interior. La reacción no fue uniforme, algunas provincias, como Mendoza y Entre Ríos, mostraron apoyo inmediato, mientras que otras, como Córdoba y el Alto Perú, permanecieron leales al virrey depuesto y a España. Este escenario reflejaba la complejidad de un territorio extenso, diverso y con intereses económicos y sociales muy distintos. Para consolidar la autoridad del nuevo gobierno, se enviaron emisarios y se organizaron expediciones militares y diplomáticas. Estas acciones buscaban persuadir a las provincias mediante negociaciones, pero también estaban preparadas para responder a cualquier resistencia armada. La comunicación era clave, se enviaban decretos, proclamas y circulares, explicando que la Revolución de Mayo no pretendía romper con la corona arbitrariamente, sino establecer un gobierno que actuara en nombre del rey cautivo Fernando VII, aunque con autonomía local. Mientras tanto, surgieron los primeros conflictos militares. Tropas leales a España en el Alto Perú y Montevideo comenzaron a movilizarse para intentar restaurar la autoridad virreinal. Los patriotas, conscientes de la necesidad de consolidar su poder, debieron organizar milicias locales con ciudadanos voluntarios y veteranos de la milicia urbana de Buenos Aires. Esta organización inicial sentó las bases de lo que más tarde sería el Ejército Revolucionario Argentino. En el ámbito político, Mariano Moreno promovió ideas de reformas sociales y económicas, incluyendo la libertad de comercio, la redistribución de recursos y la participación más amplia de los criollos en la toma de decisiones. Estas propuestas, aunque ambiciosas, generaron tensiones internas con sectores conservadores liderados por Saavedra, quienes temían que cambios demasiado rápidos desestabilizaran la sociedad y provocaran conflictos internos. Además, la Revolución de Mayo tuvo un impacto internacional. Los movimientos de independencia en otras colonias de América Latina seguían de cerca los acontecimientos en Buenos Aires. Líderes y comerciantes de Chile, Paraguay y Perú vieron en el primer gobierno patrio un ejemplo y un posible aliado en la lucha por autonomía frente a España. Esto transformó la revolución en un fenómeno no solo local, sino regional, marcando el inicio de una serie de procesos de independencia que cambiarían la faz de Sudamérica en las décadas siguientes. Revolución, poder y conflictos. 4. Tras consolidar el primer gobierno patrio en Buenos Aires, los líderes enfrentaron la difícil tarea de establecer autoridad y orden en un territorio vasto y diverso. El gobierno comenzó a implementar medidas administrativas y políticas para organizar la ciudad y sus alrededores, establecer un sistema de comunicación con las provincias y garantizar la seguridad frente a posibles conflictos armados. Estas acciones demostraban que la revolución no era solo simbólica, sino que buscaba resultados concretos en la vida cotidiana de los ciudadanos. Una de las primeras decisiones importantes fue la reorganización de la milicia local, creando cuerpos de voluntarios comprometidos con la causa patriota. Estos grupos tenían el objetivo de proteger Buenos Aires de eventuales ataques leales a España y, al mismo tiempo, difundir los ideales revolucionarios en las provincias cercanas. La formación de estas fuerzas marcó el inicio de lo que luego se consolidaría como un ejército revolucionario organizado, fundamental para las campañas militares posteriores. En paralelo, el gobierno debió enfrentar conflictos internos. Las tensiones entre los moderados liderados por Saavedra y los radicales encabezados por Moreno se intensificaron, especialmente en decisiones sobre cómo relacionarse con las provincias y hasta qué punto implementar reformas económicas y sociales. Moreno promovía la libertad de comercio y la participación ciudadana, mientras Saavedra buscaba mantener la estabilidad y evitar confrontaciones directas que pudieran poner en riesgo el recién formado gobierno. La administración también se enfocó en establecer contacto con las provincias, enviando emisarios y cartas para informar sobre los cambios en Buenos Aires y garantizar que la autoridad patriota fuera reconocida. Se llevaron a cabo reuniones y negociaciones con líderes locales, quienes debían decidir si apoyaban al gobierno revolucionario o mantenían lealtad a España. Este proceso de diplomacia interna fue crucial para evitar guerras civiles prematuras y consolidar un bloque de apoyo en el interior del virreinato. Paralelamente, la opinión pública jugó un papel fundamental. La participación de vecinos, comerciantes, milicianos y ciudadanos comunes en actos de protesta, reuniones y discusiones públicas permitió que la Revolución de Mayo tuviera un respaldo popular sólido. Esta interacción entre líderes y sociedad evidenció que la independencia no solo dependía de las decisiones de los criollos poderosos, sino también del apoyo activo de la población. Finalmente, durante este período se sentaron las bases para decisiones políticas futuras, como la expansión de la autoridad del primer gobierno patrio hacia provincias más alejadas, la creación de alianzas estratégicas con pueblos indígenas y otras ciudades, y el desarrollo de un discurso que justificara la autonomía ante la comunidad internacional.
La Revolución de Mayo se consolidaba así como un proceso complejo, que combinaba política, diplomacia. Revolución en acción, descubre. 5. Una vez consolidada la autoridad en Buenos Aires, el primer gobierno patrio comenzó a extender su influencia hacia las provincias del interior, enfrentando tanto desafíos políticos como militares. La comunicación con ciudades como Córdoba, Salta, Mendoza y Santa Fe se volvió una prioridad, ya que la aceptación de estas regiones era crucial para garantizar la estabilidad del nuevo gobierno, y evitar conflictos prolongados que pudieran favorecer a las fuerzas leales a España. Para lograr esto, se organizaron expediciones diplomáticas y militares. Los emisarios enviados por el gobierno tenían la misión de convencer a los líderes locales de que apoyar la revolución era beneficioso tanto para la autonomía regional como para la seguridad de sus comunidades. En paralelo, milicias locales y tropas voluntarias comenzaron a movilizarse para prevenir posibles ataques de fuerzas virreinales leales a España. Estas acciones marcaron los primeros pasos hacia lo que sería la consolidación de un ejército patriota capaz de operar más allá de Buenos Aires. El gobierno también implementó medidas para controlar la economía y asegurar recursos. La apertura parcial del comercio, la regulación de aduanas y la reorganización de impuestos permitieron generar ingresos necesarios para sostener las operaciones del gobierno y mantener la milicia. Mariano Moreno impulsó la idea de que un comercio más libre fortalecería a la patria y reduciría la dependencia de España, mientras que Saavedra y los moderados buscaban un equilibrio entre innovación y estabilidad, evitando cambios demasiado rápidos que pudieran generar conflictos internos. Además, se comenzaron a enviar mensajes a otras colonias americanas, explicando los motivos de la revolución y buscando apoyo o al menos comprensión por parte de los territorios vecinos. Chile, Paraguay y las provincias del Alto Perú seguían atentamente los acontecimientos, observando si el movimiento de Buenos Aires podía servir como ejemplo y guía para futuros intentos de independencia. En el plano social, la Revolución de Mayo fomentó una participación activa de la ciudadanía. Comerciantes, vecinos y milicianos urbanos colaboraban con información, recursos y logística, demostrando que la independencia no solo dependía de los líderes políticos, sino de un esfuerzo colectivo que involucraba a distintos sectores de la sociedad. Este apoyo popular fue vital para consolidar el gobierno y garantizar que las decisiones tomadas fueran respetadas y respaldadas por la población. Finalmente, en este período, se sentaron las bases para campañas futuras que expandirían el control patriota hacia las provincias más distantes y fortalecerían la independencia recién iniciada. La Revolución de Mayo, por tanto, no solo representó un cambio de poder en Buenos Aires, sino el comienzo de un proceso complejo de construcción de un Estado autónomo, con desafíos políticos, militares, económicos y sociales que definirían la historia de Argentina en las décadas s. Revolution's Tumultuous Beginnings. 6. Tras las primeras medidas para consolidar el poder del primer gobierno patrio, surgieron dificultades significativas en las provincias del interior. No todas aceptaron de inmediato la autoridad de Buenos Aires, algunas permanecieron leales al virrey depuesto y al rey Fernando VII. Provincias como Córdoba y el Alto Perú presentaron resistencia activa, mientras que otras, como Mendoza y Entre Ríos, mostraron un apoyo más moderado pero indispensable para la expansión del gobierno. Para enfrentar esta situación, el gobierno organizó misiones diplomáticas y expediciones militares. Se enviaron emisarios para negociar alianzas y garantizar la aceptación de las provincias mediante compromisos políticos y promesas de autonomía local dentro del marco revolucionario. Al mismo tiempo, las milicias organizadas por Buenos Aires se prepararon para responder a cualquier resistencia armada, demostrando que el gobierno estaba dispuesto a ejercer fuerza si era necesario para mantener su autoridad. Dentro del gobierno, las tensiones internas continuaban. Mariano Moreno impulsaba reformas rápidas y la promoción de los ideales revolucionarios en todas las provincias, mientras que Cornelio Saavedra buscaba un enfoque más cauteloso, priorizando la estabilidad y evitando enfrentamientos que pudieran debilitar la causa. Esta división reflejaba un dilema fundamental: equilibrar la rapidez en los cambios con la necesidad de consolidar el poder y evitar conflictos internos. En paralelo, los patriotas comenzaron a fortalecer la infraestructura económica y administrativa. Se reorganizó el sistema de impuestos, se promovió el comercio libre y se aseguraron recursos esenciales para sostener la administración y las milicias. Estas medidas no solo fortalecieron al gobierno central, sino que también demostraron que la revolución tenía un plan concreto para gobernar, y no se trataba solo de un levantamiento simbólico. Además, la Revolución de Mayo comenzó a influir en la región más allá de las fronteras del Virreinato del Río de la Plata. Las colonias vecinas observaban atentamente los acontecimientos en Buenos Aires.
La propagación de las ideas de autonomía y autogobierno inspiró a líderes y comunidades en Paraguay, Chile y el Alto Perú a considerar cambios similares, consolidando la revolución como un fenómeno regional que impactaría en toda Sudamérica. Finalmente, la combinación de diplomacia, organización militar, participación popular y reformas iniciales sentó las bases para el proceso de independencia más amplio que se desarrollaría en los años siguientes. La Revolución de Mayo se consolidaba así como un evento complejo, donde cada decisión tenía repercusiones políticas, sociales y militares que definirían el rumbo histórico de Argentina. Revolución en acción. 7. Con la autoridad del primer gobierno patrio cada vez más consolidada en Buenos Aires, comenzaron las primeras campañas militares efectivas para asegurar el control sobre las provincias del virreinato. Estas campañas tenían un doble objetivo: persuadir a las provincias a aceptar la autoridad del nuevo gobierno y, al mismo tiempo, neutralizar a las fuerzas leales a España que podían amenazar la estabilidad de la revolución. El gobierno organizó expediciones enviadas por líderes patriotas, combinando diplomacia y fuerza militar. En muchas provincias, la sola presencia de milicias organizadas y tropas voluntarias logró que los líderes locales aceptaran la autoridad de Buenos Aires sin necesidad de enfrentamientos sangrientos. Sin embargo, en otras regiones, especialmente en el Alto Perú, se produjeron enfrentamientos armados, revelando la complejidad de consolidar un nuevo poder en un territorio extenso y diverso. Durante este período, la coordinación logística fue fundamental. Las fuerzas patriotas debían movilizar hombres, armas y suministros a través de rutas difíciles, muchas veces enfrentando la resistencia natural del terreno y la falta de recursos. Esta etapa puso a prueba la capacidad del gobierno para organizar campañas sostenibles, demostrando que la Revolución de Mayo no solo dependía de ideales, sino también de una planificación estratégica cuidadosa. En paralelo, el gobierno continuó implementando reformas internas para fortalecer la autoridad y la cohesión social. Se promovió la libertad de comercio, se reorganizó la administración local y se incentivó la participación activa de vecinos, comerciantes y milicianos urbanos. Esta participación fue esencial para mantener la estabilidad en Buenos Aires mientras las tropas se desplegaban en el interior, consolidando así un modelo de gobierno que combinaba fuerza, diplomacia y apoyo popular. El impacto social de estas campañas también fue significativo. La Revolución de Mayo no solo movilizó a líderes políticos y militares, sino que también generó un sentido de pertenencia y compromiso entre la ciudadanía. Vecinos y comerciantes participaron activamente proporcionando información, recursos y apoyo logístico, consolidando la revolución como un esfuerzo colectivo, y demostrando que la independencia dependía de la acción conjunta de distintos sectores de la sociedad. Finalmente, estas primeras campañas sentaron las bases para la expansión del movimiento revolucionario hacia territorios más alejados y complejos, preparándose para enfrentar desafíos mayores y construir un gobierno autónomo que trascendería Buenos Aires. La Revolución de Mayo se consolidaba así como un proceso profundo, donde cada acción militar, administrativa y social contribuía a la construcción de la independencia argentina. Revolución en Alto Perú. 8. A medida que las campañas militares se extendían hacia el interior del virreinato, el primer gobierno patrio enfrentó conflictos prolongados, especialmente en el Alto Perú. Esta región, estratégica por su riqueza y ubicación, se convirtió en un escenario de enfrentamientos constantes entre tropas patriotas y fuerzas leales a España. La resistencia local reflejaba no solo la fidelidad al virrey, sino también intereses económicos y sociales que dificultaban la aceptación inmediata de la autoridad de Buenos Aires. Para afrontar esta situación, los líderes patriotas tuvieron que adaptar sus estrategias militares y diplomáticas. Se organizaron campañas coordinadas, combinando la movilidad de las milicias locales con refuerzos provenientes de Buenos Aires. Además, se buscó el apoyo de líderes regionales y comunidades indígenas que podían influir en la estabilidad de las zonas conflictivas. Esta combinación de diplomacia y fuerza fue fundamental para mantener la iniciativa en un territorio geográficamente extenso y culturalmente diverso. Internamente, el gobierno enfrentó tensiones políticas que reflejaban diferentes visiones sobre cómo conducir la revolución. Mariano Moreno seguía promoviendo reformas radicales y la expansión de la autoridad patriota, mientras que Saavedra y otros sectores conservadores priorizaban la prudencia y el consenso provincial. Estas tensiones influían directamente en la organización de las campañas, la distribución de recursos y la forma en que se comunicaban las decisiones a las provincias. Paralelamente, la Revolución de Mayo continuó fortaleciendo la infraestructura administrativa y económica. Se consolidaron los sistemas de impuestos, se fomentó la participación ciudadana y se organizaron canales de comunicación eficientes entre Buenos Aires y las provincias.
Estas acciones aseguraban que la autoridad patriota no dependiera únicamente de la fuerza militar, sino también de la legitimidad y el respaldo social que ofrecía un gobierno organizado y participativo. El impacto regional de estas acciones fue notable. Provincias vecinas, así como otros territorios coloniales en Sudamérica, comenzaron a observar y replicar las estrategias de Buenos Aires, considerando la independencia y la autonomía como objetivos alcanzables. La Revolución de Mayo, así, no solo transformaba la política local, sino que se convertía en un catalizador de cambios que resonarían en toda América del Sur en los años siguientes. Finalmente, esta fase consolidó las bases para nuevas campañas militares y políticas, estableciendo un patrón de expansión del poder patriota que combinaba fuerza, diplomacia y organización social. La Revolución de Mayo se consolidaba cada vez más como un proceso complejo y multifacético, donde cada decisión repercutía en la construcción de un Estado autónomo y en la independencia futura de Argentina. Revolución en Alto Perú. 9. Tras varios meses de campañas y negociaciones, el primer gobierno patrio comenzó a obtener resultados tangibles en el Alto Perú y otras provincias del interior. Algunas ciudades aceptaron la autoridad de Buenos Aires de manera pacífica, reconociendo al gobierno revolucionario y enviando representantes para integrarse al proceso de decisión política. Esto permitió al gobierno consolidar su influencia en territorios estratégicos y garantizar que la Revolución de Mayo no se limitara solo a Buenos Aires. Sin embargo, en el Alto Perú, los enfrentamientos continuaron siendo intensos. Tropas patriotas y realistas se enfrentaron en distintas escaramuzas, cada una con un impacto significativo en la moral de ambos bandos. Estas batallas iniciales no solo eran militares, sino que también tenían un fuerte componente psicológico. La victoria o derrota de cada expedición influía directamente en la percepción de la autoridad del gobierno patrio entre la población local y los líderes regionales. Dentro del gobierno, las decisiones políticas y estratégicas se volvieron más complejas. Era necesario equilibrar la expansión territorial con la consolidación interna, asegurando que las provincias que aceptaban la autoridad patriota también recibieran recursos, protección y reconocimiento político. Esto implicaba fortalecer la administración local, garantizar seguridad y mantener canales de comunicación eficientes para evitar confusiones o deserciones. Paralelamente, la sociedad civil continuó jugando un rol central. Vecinos, comerciantes y milicianos urbanos apoyaban activamente al gobierno proporcionando información, logística y recursos. Esta participación reforzó la legitimidad del gobierno y permitió que las campañas militares y diplomáticas tuvieran un efecto más duradero, demostrando que la independencia no dependía solo de las armas, sino también del respaldo popular. Además, la Revolución de Mayo comenzó a influir en la percepción internacional. Otros territorios coloniales en Sudamérica observaban de cerca el proceso en Buenos Aires, evaluando la posibilidad de adoptar medidas similares en sus regiones. Este interés internacional marcó el inicio de la proyección de la independencia argentina como un ejemplo de cambio político y social en la región. Finalmente, esta etapa permitió al gobierno patriota prepararse para los desafíos futuros, sentando las bases para nuevas campañas militares, consolidación de alianzas estratégicas y fortalecimiento de la administración interna. La Revolución de Mayo demostraba que la independencia era un proceso progresivo, complejo y multifacético, donde cada victoria, negociación y reforma contribuía a la construcción de un Estado autónomo y soberano. Revolución de Mayo revelada. 10. La última etapa de la Revolución de Mayo de 1810 consolidó lo que había sido un proceso gradual y complejo. La autoridad del primer gobierno patrio se afirmaba cada vez más, y la independencia emergente comenzaba a tomar forma dentro del territorio del Virreinato del Río de la Plata. Buenos Aires se convertía en el centro político, administrativo y militar que coordinaba todas las acciones hacia las provincias, mientras los líderes patriotas aprendían a balancear diplomacia, fuerza y administración. Las campañas militares y diplomáticas realizadas durante los meses anteriores permitieron garantizar el reconocimiento o, al menos, la aceptación pragmática de la autoridad patriota en gran parte de las provincias. Esto no solo fortaleció la posición de Buenos Aires, sino que también envió un mensaje claro a las fuerzas leales a España: la revolución no era un levantamiento aislado, sino un proyecto organizado con apoyo popular y capacidad militar. Internamente, el gobierno superó gran parte de las tensiones políticas iniciales. La colaboración entre sectores moderados y más radicales permitió implementar reformas económicas, reorganizar la administración local y fortalecer la participación ciudadana. Estas acciones demostraron que la revolución no solo se trataba de cambiar autoridades, sino de construir un sistema político sostenible capaz de gobernar un territorio extenso y diverso. El impacto social y cultural de la Revolución de Mayo fue significativo.
La participación activa de vecinos, comerciantes y milicianos urbanos consolidó un sentido de identidad y pertenencia entre la población, mostrando que la independencia requería un esfuerzo colectivo, y no solo decisiones de los líderes políticos. Este respaldo popular se convirtió en un pilar fundamental para la estabilidad del nuevo gobierno y para la continuidad del proceso revolucionario. Además, los eventos de Buenos Aires comenzaron a influir en otros territorios sudamericanos, inspirando movimientos similares y demostrando que la independencia podía ser alcanzable mediante organización, estrategia y unidad. La Revolución de Mayo, por lo tanto, no solo marcaba el inicio de la autonomía argentina, sino que se proyectaba como un ejemplo y catalizador de cambio en toda América del Sur. Finalmente, con la conclusión de esta primera fase, el camino hacia la independencia total estaba trazado. La Revolución de Mayo no fue un evento aislado ni instantáneo, fue un proceso que combinó liderazgo político, esfuerzo militar, participación social y visión estratégica. Cada decisión, cada campaña y cada reforma contribuyeron a la construcción de un Estado emergente que, en los años siguientes, consolidaría la independencia y establecería las bases de la nación argentina moderna.